Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González, conmigo Juan Epote. Hola, ¿qué tal? Y nuestro invitado de hoy, Sergio de Régules, que nos acompaña, que está aquí en Guadalajara. Bienvenido a Crónicas del Antropoceno, Sergio. Hola, ¿qué hace? Ese salió con K. Exacto. Muy bien. Oye, qué gusto que estés aquí, Sergio de Régules, un amigo, colaborador de algunos proyectos. Ya hemos tenido contacto para otros proyectos, pero hoy está aquí en Guadalajara porque, como ya han oído en algunas otras de nuestras publicaciones, estamos en la Feria Internacional del Libro. De hecho, Sergio está a punto de irse. De aquí se va a ir a hacer un taller aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, donde grabamos Crónicas del Antropoceno. Y vino a presentar un libro del cual vamos a hablar en un momento, pero primero vamos a presentar a Sergio. Platícanos un poquito de Sergio, Juan. Yo comienzo. El gran Sergio de Régules, yo he de decir que de grande yo quiero ser como él. Me estoy alejando mucho, entonces no lo conseguiré. Pero Sergio es uno de los más interesantes y propositivos escritores de divulgación científica, creo, en lengua española, pero también cumple otros roles dentro de esa producción de divulgación científica escrita, como ser editor, por ejemplo. Luego nos regaña a todos, porque no lo hacemos de manera correcta, que es parte de la labor de un editor. ¿No te pasa que escribes algo y dices, ¿qué opinaría Sergio si lo leyera? No, ya dejé de pensar eso. Porque cualquier cosa, hasta un post en Facebook, porque ahí es donde es si muy lo insidioso, piensas, te paraliza. Sí, no, ya me olvido de él. Me acuerdo nada más en estos momentos donde espero redimirme y que entonces sea más decente con su crítica. No, pero eso sí me parece muy importante, la posibilidad, el compromiso, como el que tiene Sergio desde hace muchos años, de trabajar, pulir, arrastrar el lápiz con su propia obra, pero también con la de otros, porque en el ámbito de la cultura científica, creo que luego pecamos de optimistas y de otras cosas también, pero hace falta un trabajo un poco más constante, preciso, quirúrgico, profundo. Hacen falta muchas cosas, porque luego parece que funcionamos a base de ocurrencias, ¿no? Y del momento en que uno se levanta y dice, voy a hablar de esto y suelta. Entonces, Sergio ha sido un protagonista y parte de un conjunto de personas que ha buscado que la divulgación científica mexicana sea de buen nivel, ¿no? Dijiste preciso, y eso es muy importante, pero también entretenido y relevante, y eso es una de las cosas que Sergio combina muy bien. Yo ya había platicado con él específicamente sobre escribir sobre ciencia. De hecho, ya nos estabas platicando acerca de este libro antes de que tuviera nombre, antes de que se publicara, hace unos pocos meses, y nos hablaba del proceso que está detrás para escribir ciencia, de todo lo que viene en un bagaje de leer otras cosas que no son exactamente ciencia, que son las grandes obras de la literatura. Ahí están los trucos, las fórmulas, las maneras, el arte, desde la oratoria. O sea, hay muchas cosas que se pueden agarrar de ahí y aplicarlas acá, porque muchos pensarían que escribir sobre ciencia tiene que ser técnico. Digo, ya sabemos que no aburrido, porque aburrido pues nadie lo quiere, nadie no vende y nadie lo compra. Pero no nomás eso, hacerlo relevante para que de veras le sigas leyendo la próxima línea, es un reto especial. Y muchos de sus libros que hemos leído nos van mostrando poco a poco eso. Pero este libro que viene a presentar a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, me parece que es uno que hila entre muchos otros libros, ¿no? Así que vamos a dejar ya que hable Sergio, porque nomás lo estamos presentando, nuestro compañero, colega, pero también maestro en muchas de estas, gran divulgador con décadas de experiencia, al que muchos seguimos con gusto y que aparte lo podemos tener aquí en el podcast. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Platícanos qué vienes a hacer por acá. Ya se me olvidó. No, bueno, a presentar el libro que salió en Editorial Grano de Sal. El libro se titula Y sin embargo te mueve. A muchas personas les sonará la frasecita. Y el subtítulo es Deleitar, conmover y persuadir con la ciencia.
Y para mí es un libro muy distinto de lo que he hecho hasta ahora, porque hasta ahora yo había escrito libros de divulgación en los que yo tomaba un tema que me gustaba, ocasionalmente que me pedían, pero generalmente un tema que me gustaba, y lo trataba, ¿no? Lo trataba de explicar así con ánimo de compartirlo con mis congéneres, ¿no? Entonces, si a mí un tema me gustaba, pues averiguaba y me ponía a explicarlo, encontrar maneras bonitas, maneras elocuentes y expresivas de compartirlo. Y este libro, en cambio, es un libro de cómo se hace eso, ¿no? Yo llevo un montón de años dando cursos de redacción para la divulgación, digamos, y machacando en redes sociales, como ya bien a lo que aludía Juan cuando decía que yo regañaba. De repente. Que yo regañaba a todo el mundo. Regaña chido. Porque aprende pues uno de ver cómo regañan a todos los demás. He oído opiniones diversas. Es que mira, es muy chistoso porque digo, si yo pongo, no lo sabe nuestro público, pero yo ponía cuando estoy corrigiendo cosas para la revista ¿Cómo ves?, ¿no? Que es mi trabajo cotidiano, no es tanto ponerme yo a escribir obras de divulgación ni sobre divulgación, sino estar corrigiendo para la revista cosas que hacen otros. Y entonces, pues cada rato me encuentro con cosas que, como año tras año, es lo mismo, el mismo tipo de desatinos, digamos, el mismo tipo de errores y metidas de pata y traspiés. Entonces uno se cansa. Entonces cada vez que estoy corrigiendo, me da el ataque y me pongo a poner en Facebook, pero ¿cómo es posible que pongan que yo qué sé, no? Lo que sea. Y mucha gente ha entendido que es para reírse. O sea, que claro que lo digo en serio, pero pues que yo no tengo ni por qué ni soy quien para regañar a nadie. Entonces hay gente que lo ha entendido, creo que sobre todo la gente que me conoce entiende que, y se ríen, ¿no? Se ríen conmigo y me dicen, ay, por favor, sigue poniendo tus tarugadas, ¿no? Y yo digo, no, porque el problema es que hay otras personas que se creen que es en serio y que yo estoy regañando y que entonces ya tienen miedo de poner cosas por eso que decías tú, ¿no? ¿Y qué va a decir este, no? Y a esas personas quiero decirles, ¿qué demonios importa lo que pueda yo decir o dejar de decir? Pero sí es más bien un personaje que otra cosa. Y ahora, en este libro no está del todo ese personaje, porque si ese personaje pues, es regañoncito, es como tu conciencia o tu nazi interno que te prohíbe. No tanto, yo creo que no ha llegado tanto. Pero es un libro que se trata de sí decir cómo se le hace, y por supuesto que pongo contraejemplos, pongo ejemplos que digo, esto a mí no me parece que esté bien. Y eso viene de que cuando me lo encargó Tomás Granados, ¿no? De la editorial Grano de Sal, gran amigo y colega, conocemos hace muchos años, Juan y yo, no sé si tú, Víctor. No, lo acabo de conocer ahorita. Bueno, el caso es que tiene una editorial, está sacando una colección muy bonita de libros de divulgación científica que se llama Biblioteca Científica del Ciudadano. Ah, sí, pero sí he conocido otros. Hace un año también conocí a Brooke Bessesen. A Brooke Bessesen. Que trajo el libro sobre la vaquita marina. La vaquita marina. Bueno, tienen ese y otros libros preciosos, la colección. Y entonces me habló, justo iba yo regresando de la FIL. El año pasado iba yo en el taxi del aeropuerto ya a mi casa, que es la de ustedes, desde luego. Y recibo una llamada de Tomás y Omar López Cruz, que también forma parte de la colección. ¿Y te hablaron juntos, así en tándem? Hablaron en tándem. Mira, y me dijeron, pues queremos que escribas este libro, el libro donde dices tú cómo se le hace, ¿no? Donde tú en particular, ¿no? O sea, no me pidieron un manual que podía haber escrito cualquier persona que haga esto decentemente, que todos escribiríamos lo mismo, quizás si fuera un manual, si fuera una cosa didáctica, si fuera una cosa... Me dijeron, no, tú escribe el libro... donde dices cómo se le hace y queremos que sea malicioso como todas las cosas que pones y queremos que sea así. Y dije, ok, ¿quieren malicioso? Pues va malicioso, ¿no? Entonces, bueno, la malicia consiste en que no solo uso ejemplos, sino que uso también contraejemplos de poner, miren esto, ¿no? ¿Qué les parece? Pues no, porque tal. Ahora, una cosa muy importante es, cuando pongo un contraejemplo, nunca digo quién lo escribió, porque tampoco se trata de balconear, avergonzar, ni enemistarse con nadie, no sea que alguien se reconozca por ahí, ¿no? En cambio, cuando creo que es un acierto, sí pongo quién es y ya lo verán, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un libro para hablar de cómo sí se le hace. Y también para hablar de qué rayos quiere decir esto de divulgación, porque ustedes y yo lo sabemos. La idea normal de divulgación es que llega un científico, o sea, una persona dedicada a la investigación científica, y viene y te cuenta así como una versión rebajada. Siempre dice, ¿no? Bájalo a nivel divulgación, ¿no? Es una frase que a mí me pondría los pelos de punta si los tuviera.
siempre, entonces llega un científico, una científica, y entonces te echa unas cuantas perlas ahí se condesciende, no sé, se digna a echarte ahí unas cuantas migajas para la multitud maloliente. Y entonces, claro, la divulgación hecha con ese espíritu pues es una cosa insoportable, porque ¿quién va a soportar que le hablen desde las alturas como si le estuvieran hablando a un idiota, básicamente? Y pues nosotros sabemos que eso no es así, que en realidad la divulgación de la ciencia, la escrita en particular, pues tendría que ser una cosa mucho más parecida a la literatura que a la ciencia, porque tú quieres comunicar cosas acerca de la ciencia, resultados o cómo se hace la ciencia, pero el chiste es también que alguien los quiera leer, y nadie los va a querer leer si conservas el tono del artículo de investigación científica, y sobre todo esa actitud de tú que no sabes ciencia eres como menos, ¿no? Que sí es bastante común cuando el neodivulgador viene de la investigación científica. Es muy común, no es universal, pero es muy común que lleguen así con... Hasta recuerdo, bueno, lo pongo como ejemplo en el libro, una vez hace muchos años que llegaron unos físicos a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia del UNAM, que es donde yo estoy hace 1000 años, a organizar actividades para el Año Internacional de la Física, y se les había ocurrido que era buenísima idea distribuir pósters en el metro en la Ciudad de México que dijeran: pensar y reflexionar es divertido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te dice eso cuando tú sales del metro y te encuentras un póster que dice con signos de admiración y todo, pensar y reflexionar es divertido? ¿Qué te están diciendo por debajito del agua, no? O sea, deja tú si lo será o no pensar y reflexionar, pero pues ¿qué te están diciendo? Pues que tú no lo sabías, que tú no tenías manera de saberlo. Entonces, bueno, mucha divulgación se hace con esa actitud, y esto tiene la intención de corregir o prevenir ese tipo de formas de abordar la divulgación, no la de acá sabemos más, y si tú no sabes esto es porque eres tonto. O sea, si tú no sabes esto no es porque sabes otras cosas, es porque no sabes nada, ¿no? Entonces, bueno, y pues contiene principios de respetar la inteligencia y la ciudadanía del público, así tenga 7 años, y también, al final de cuentas, manipular sus emociones como las manipula cualquier autor de ficción. Que eso es lo que le pedimos ¿no? Cuando vamos a leer un libro, le pedimos al autor que manipule nuestras emociones, por supuesto. Eso es para lo que vas a leer una novela, ¿no? No para ser súper lógico y no dejarte invadir por las... Entonces, al final de cuentas, trata sobre eso el librito. Sí, esa actitud del señor don experto con tono condescendiente, educando a los que no entienden y dándoles pedacitos de su sabiduría, debería estar rebasada, pero sigue siendo un tono que se siente en muchas partes. Sí, lamentablemente, pero hay muchas maneras de evitarlo, y creo que este libro es un compendio de muchas maneras de entender cómo aquella es una visión limitada que no lleva muy lejos, y porque, como dices, escribir sobre ciencia, pues es escribir, y con la casualidad de que los personajes, las situaciones, lo que se va a contar ahí de fondo, tiene que ver con el producto de investigación científica o con algunas de las cosas que están sucediendo en el mundo con base en ciencia, pero al final de cuentas se está escribiendo. Entonces, la manera de armar las historias, de hacer la narrativa, de presentar a los personajes, de hacer contrapuntos, de utilizar tropos de lenguaje, todo eso sigue siendo igual de válido que lo que escribieron las grandes obras de la literatura universal. Fue una... y quiero llevarlo hacia la definición de experto. La debilidad del experto, de ser el único que tiene la autoridad de decir lo que sabe, cuando lamentablemente no tiene expertise en contar historias. De hecho, uno de tus capítulos... sí, solo los expertos deben divulgar, ¿no? Exacto. Pues, con comillas, porque es una frase que le dijeron a mi amigo Martín. Una frase que vas a falsacionar en este episodio. Y yo le llevaría un poquito hacia agua a nuestro molino, con respecto a la comunicación de las ciencias ambientales, la comunicación de la crisis climática, la comunicación del antropoceno, la época humana y sus consecuencias. Tiene también que encontrar...
cómo narrarlo de una manera en la que en realidad te importe, sin que te estén dando verdadazos con datos, porque ya vimos que eso no te lleva muy lejos. Y con los regaños típicos de, ay, la humanidad, somos un asco, somos un virus maldito. Y no solo no te lleva lejos, está causando el efecto contrario. Ajá. Está entumeciendo de tanta catastrofismo a generaciones enteras que sienten que o no tengo la capacidad de enfrentar un problema global yo, o simplemente no hay un mundo para el cual traer más hijos o para el cual irme preparando, porque yo lo que me están contando son puros regaños. Y nosotros tenemos el reto, que estamos construyendo un museo de ciencias ambientales y haciendo productos comunicativos como este podcast y como muchas otras piezas de todo tipo. Tenemos el reto de que no parezca un compendio de malas noticias, que esa es la debilidad en las ciencias ambientales, que se vaya para allá. Entonces, pues es un gran reto. Los expertos también tienden a dar sus datos, pero a veces esos datos tienen que juntarse con otros datos y otros contextos que no son de su disciplina. Entonces, pues, ¿cuántos expertos tendrían que estar relacionados en una sola historia? Regresando entonces al tema, los expertos, la expertise. ¿Qué tanto da la casualidad que un experto sea experto en contar la historia? ¿Qué tanto pasa? Pues son pocos, ¿no? Digo, hay algunos astrofísicos que salieron buenos para contar historias. Pero porque salieron buenos. O sea, el problema es que siempre es un poco una casualidad, ¿no? O sea, naciste con salieron garbanzos de a libra. Exactamente. Entonces, el problema es que si vamos a estar contando en la casualidad para decir, esta investigadora científica es además buena divulgadora porque así nació, pues estamos fritos. ¿Por qué no mejor decir, bueno, es que hay formas de... Acá están las habilidades... Puedes sistematizar y codificar las habilidades necesarias. Se puede por lo menos intentar enseñar a escribir. Entonces eso también hace este libro. Y hablando, por ejemplo, de las ciencias ambientales y el antropoceno y el cambio climático y todas esas cosas, yo les puedo contar que a mí, como parte de la redacción de Cómo Ves, pues durante muchos años hemos recibido muchos artículos de esto, publicamos muchos, y sí, francamente estábamos un poco hasta el cepillo de el tono regañón y el tono de, ay, la maldita humanidad es un asco, que es discutible, ¿no? Pero si le empiezas a decir a la gente todo el tiempo eso, pues acabas por cansarla y acabas por generar una reacción de rechazo, donde dices, oye, ¿por qué me están regañando? Debemos hacer esto y debemos hacer lo otro. Son siempre el artículo característico de estos temas que nos mandan. Ahora, a mí el tema desde hace muchos años, pues por esas razones, si bien es sumamente importante, es sumamente importante, pero a mí leer sobre el tema me aburría profundamente precisamente por eso. Ojo, no estoy diciendo, el tema es muy importante. A mí, por mis sin duda y relevante y urgente. Pero duda. Ya tú leerlo así siempre. Pero a mí no me gustaba leerlo, me parecía aburrido y todo. Hasta que me encontré con un libro que me trajo mi hermano de Elizabeth Colbert, que es una excelente periodista científica, escritora científica, yo diría, de gringa de Estados Unidos. Y ella escribió un libro que se llama Field Notes from a Catastrophe, que creo que está traducido, entonces son notas de campo de una catástrofe. Okay. Y yo empecé a leer ese libro, y ella es periodista, claro, y entonces ella puede viajar, y cuando te está hablando de Groenlandia y los glaciares en Groenlandia, es porque los está viendo, ¿no? Es porque los tiene enfrente y los está mirando. Entonces tiene esa ventaja, pero básicamente Elizabeth Colbert me demostró que se puede hablar del cambio climático, sin ser catastrofista, sin ser regañón, y mostrando más que diciendo la verdadera importancia y gravedad del asunto. O sea, cuando lo muestras, en lugar de decir, es muy grave, hay que hacer algo, auxilio, vamos a morir, no sirve. En cambio, cuando Elizabeth Colbert te describe que está sentada en un aeropuerto en Groenlandia con un ventanal que da a un fiordo y donde ve pasar cada rato témpanos inmensos y deduce ella misma que eso es un glaciar que se está desgajando y por lo tanto muriendo, es mucho más fuerte y mucho más eficaz para transmitir la idea de urgencia que todas las regañinas que nos puedan haber pegado los autores anteriores, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un ejemplo de una gran divulgadora de la ciencia que usa estas técnicas que, por cierto, digo, las que están en mi libro no son ninguna novedad, es lo que sabe cualquier buen escritor, pues, ¿no? Varios libros de Elizabeth Colbert, algunos importantes como La Sexta Extinción, y creo que de los más recientes es Under a White Sky, Bajo el cielo blanco, la naturaleza del futuro. A mí me causó un contrapunto muy agradable, por ejemplo, también cansado de que todos los libros son catastrofistas, o no todos, pero muchos eran catastrofistas por mucho tiempo, y todo el efecto Greta Thunberg, que tiene su importancia, es necesario, quien no lo había oído tiene que oírlo,
pero ya llega el momento en que más si estás en el tema, pues ya lo viste suficiente. Y el contrapunto fue cuando Hannah Ritchie, que es la head líder de investigación de Our World in Data, es una de las oficinas que reúne investigadores de datos, de data science, de ciencia de datos, de los más importantes del mundo, y sacó un libro recientemente que se llama Not the End of the World, no es el fin del mundo. Somos la primera generación que podemos ser sustentable, porque también les quita la idea de que antes fuera, como que si hubiera un idilio antes, y que todo estaba muy bien, que todo era armonía. Hay que regresar a cuando todo estaba bien bonito y bueno, nos ayuda a ver cómo hoy se han resuelto, y eso es con base en datos que resultan de investigación científica, sistematizados, que nos muestran cómo muchos de los grandes problemas de la humanidad están siendo atacados y los estamos venciendo, como no había pasado en muchas generaciones anteriores. Nada más el problema sí es que estamos deteriorando el ambiente a un ritmo acelerado, pero que se puede dar este cambio en el que, deteriorando menos el ambiente, todo lo demás que antes era un gran problema. Hablo de enfermedades, de la distribución inequitativa de recursos, que cada vez es menor, incluso de la violencia extrema, que va proporcionalmente a la baja. Nada más en México no pareciera que es así, pero proporcionalmente por el número de habitantes y el número de muertos al año, que son alrededor de 600,000 y que cada vez son menos, muchos de esos problemas van a la baja. Eso es lo que yo veo, que el optimismo racional de los científicos de datos es que están dando este tipo de títulos y este tipo de narrativas más optimistas, optimismo racional, siempre con base en datos. Yo creo que eso es una cosa muy importante que sí debería de reflejarse en la comunicación de las ciencias ambientales. El antropoceno bueno. ¿Habías oído hablar del antropoceno? Las cosas buenas del antropoceno, sin llegar a un extremo en el cual queramos... niegues que sí, hay un problema. No es negacionismo, también está el concepto, negantropoceno. No estamos... No, hay cosas positivas que pueden darse en el antropoceno, el mero hecho de que nos importe y que estemos tratando de hacerlo. Yo estoy de acuerdo contigo que esto de en las ciencias ambientales, la narrativa parece que ya provoca, por lo menos en el lector, que no lo quiera leer o no lo lea con la misma apertura y con la misma intención, porque ya son demasiados regaños, ¿no? Ya no nos gustan tanto. Pero en general, transmitir el conocimiento no tiene por qué estar separado de los encantos de la literatura, de los encantos de la narrativa, de los encantos hasta de la poesía, supongo, ¿no? Y esto es parte de lo que hace Sergio de Régules en este libro, que además en todos sus libros se nota y se siente. Voy a mencionar rápidamente, Juan, algunos de sus libros. Sergio de Régules escribió Cielo Sangriento, es un libro que habla acerca de los asteroides y de los muchos momentos en que han golpeado y sus consecuencias, pero lo narra, tienen que conocerlo, con diferentes historias en diferentes lugares. El Sol Muerto de Risa es otro libro. ¿Qué tal parece si digo rápidamente un título y nos dices una frasecita que relaciona? Nos dices el ISBN. Algo que tenga que ver con él, por ejemplo, El Sol Muerto de Risa y Las Orejas de Saturno. Ambos están hablando algo así como que en sus títulos de astronomía, pero ¿cuáles son las cosas que pudieras destacar de ahí? Bueno, describiste dos libros de tipo de así como de mis primeros libros, y ambos están hechos de recopilaciones de textos escritos para otras ocasiones, ¿no? Uno en una columna que tenía yo en un periódico, otro es supongo que también todavía quedaban algunos restos de la columna que rescatar, y artículos escritos en otros lugares, en la revista Como Ves y cosas así. Las dos son recopilaciones, que es lo que yo hacía mayoritariamente antes, creo que ya no. Y el Sol Muerto de Risa es mi libro número 2 y uno en el que creo que descubrí cosas. Me acuerdo de estarlo escribiendo y de repente darme cuenta que las cosas no se tenían que decir nada más ya. Pero así fue un momento así como de revelación, que estaba yo tratando de describir el momento de inspiración de un científico particular, ¿no? Y de repente de la nada se me ocurrió, en lugar de decirlo así llanamente, decir que se había posado sobre la musa de la relatividad. Y pues qué tal si así me sigo, ¿no? Y entonces empezar a decir las cosas de esta manera un poquito más juguetona y más en imágenes y más enigmática, para dejar que sea el lector el que vaya descifrando, que es la forma literaria de escribir, con imágenes, con metáforas, con cosas de estas. Entonces te podría decir que en El Sol Muerto de Risa es así donde ¿encontraste de eso? repente hice del todo el clic de Si fuéramos cronológicamente, ¿qué sigue? ¿El Universo en un calcetín?
Ay, no, de Sol Muerto, de Las Orejas de Saturno. Siguen 2 libritos que eran más bien para niños. Uno se llamaba Después del Miedo, la Ciencia. Circuló muy poco. Otro para niños, que es sobre Galileo. Hubo uno antes, según yo es antes de estos, que es Cuentos Cuánticos. Por supuesto, Cuentos Cuánticos, que era... Ese sí fue de un tema de la prehistoria. De la prehistoria, del año 2000. Que me pidieron un libro sobre mecánica cuántica, ¿no? Y me acuerdo que ese me tardé 3 meses en inventar la forma de empezarlo. Así de que decía, ¿cómo empiezo con eso? 3 meses me tardé hasta que de repente estaba yo así acostado en la cama, así ya durmiendo, y de repente dije, ya sé, después de pensar 3 meses, no fue la epifanía. Traerlo en el radar. Pues. Exacto, ya fue así en el momento que dije, ya sé, voy a empezar con... voy llegando a describir cómo llegaba yo a la Facultad de Ciencias en semestre de invierno a las 7 de la mañana con un frío de los 1000 demonios, y veía el sol salir detrás de los volcanes, ¿no? Y nosotros nos metíamos en un laboratorio oscuro, pero en ese laboratorio había aparatos maravillosos como que tenían nombres que evocaban los instrumentos de una nave espacial. Entonces de ahí ya me seguí de largo hablando de la clase de 7 de laboratorio, que era horrible, pero describiéndola de una manera literaria que hacía que no sonara tan horrible. Y ya de ahí me arrancaba con la mecánica cuántica, ¿no? Que después lo retomaste en el libro que viniste a presentar, me parece que el año pasado, que es Surfear el Tiempo-Espacio, Surfear el Espacio-Tiempo, ¿hace 2 años? Hace 2 Surfear años. el Espacio-Tiempo, escrito en colaboración con Miguel Alcubierre. De los compañeros que llegaban temprano. De los compañeros que llegábamos exacto, yo iba con Miguel en la facultad y él era de los que también llegaban y nos encerrábamos en un laboratorio. Sí, ese libro, de hecho, el científico inspirado por la musa de la relatividad era Miguel. Estaba diciendo, bueno, ese libro ese es de hace 2 años exactamente, y es un libro que nos encargaron porque Miguel es muy famoso por un trabajo que hizo una vez, que tiene que ver con una forma de viajar más rápido que la luz sin violar la teoría especial de la relatividad, que es una cosa que se le ocurrió en un rato y resulta que funcionó y la publicó. Uh-huh. En realidad, entonces nos pidieron por eso el libro, ¿no? La editorial dijo, pues escriban el libro sobre ese trabajo de Miguel, porque Miguel es muy famoso por esto. Y, por cierto, el editor no sabía que Miguel y yo, eso te lo conté aquella vez, yo creo que Miguel y yo éramos amigos, y me dijo, oye, Sergio, a ver, tú únete con tal Miguel, con este científico, es Miguel Alcubierre. Y le digo, pues como no, pues si somos cuates de hace 1000 años. Y escribimos el libro, pero sí decidimos que no iba a ser nada más sobre eso, ¿no? Sobre el famoso Alcubierre Warp Drive, ¿no? Que es... Porque ese es un trabajo de Miguel que es el más famoso, pero no es ni remotamente su contribución más importante a la ciencia. Tiene otra mucho más interesante, mucho más real y aterrizable. Esa es muy bonita. Me decía pero en teoría, no están dadas las condiciones como para hacer la realidad ni hoy ni en unas muchas décadas quizá. Y posiblemente nunca. O sea, en efecto, era una idea muy bonita, pero el trabajo de Miguel realmente más importante fue otra cosa. Entonces Miguel y yo, cuando estábamos hablando, dijimos, no, vamos a hablar de eso sí, pero vamos a pasar a la otra parte del trabajo de Miguel, y sobre todo a usar el caso de Miguel como ejemplo de cómo es la vida de un científico mexicano, ¿no? O sea, cómo se forma un científico mexicano y cómo trabaja un científico mexicano. Entonces, con eso el libro va un poquito más allá de la simple anécdota de este señor particular, ¿no? Que inventó estas cosas. Entonces, bueno, ese es el libro, ese es Surfear el Espacio-Tiempo. Y ya no para cerrar, antes de que cerremos con fue el de El mapa es el mensaje. Sí, que lo escribí antes, pero salió al mismo tiempo por razones complicadas. Salió en el Fondo de Cultura Económica, eso lo debe decir. 3 palabras. Eso lo debe decir todo. Tardó en salir, y ese es un librito que tiene una historia larga y complicada. Pero es un libro sobre temas de mapas, ¿no? No es ni historia de los mapas, ni una explicación de los mapas, sino más bien eso, ¿no? O sea, me pongo a platicar historias que de paso te enseñan, te muestran cómo se hacen los mapas y cómo han evolucionado los mapas hoy que los tenemos en internet, y varias historias así muy divertidas, según yo. Oye, pues hoy viene a presentar, también vas a estar tú presente para lo que van a hacer en unos minutos, por cierto. Yo me guardé mis preguntas para soltárselas al rato y que no sospeche de lo que va a ocurrir más tarde. Ay, qué miedo. Sí, vamos a seguir conversando con Sergio, como se han podido dar cuenta, quienes no lo
conocían aún. Es una fuente inagotable de temas y de anécdotas para seguir conversando y de ideas y reflexiones sobre la divulgación científica. Entonces, bueno, sí, más tarde seguiremos hablando de esto. Pero yo solo quería decir, y voy a ir cerrando un poco con esto, que el libro viene a cubrir o a tratar de cubrir un hueco muy importante que hay entre una incipiente o no comunidad de divulgadores científicos, o sea, entre individuos que se identifican como hacedores de actividades de divulgación científica, que hay muy poco material del cual echar mano, con el cual coincidir y saber cómo hacerle. Hay muy poco, entonces creo que de una manera sumamente atractiva y elocuente, como el propio libro lo pregona, Sergio consigue abrir ahí un sendero, creo que resulta muy atractivo. Entonces, bueno, la invitación es a conocer el libro, a acercarse a Sergio, no mucho porque se asusta. Cuando no muerdo huelo feo. Entonces, pero sí a su obra. Sí, claro, y a nosotros nos siguen por aquí algunas personas que se están formando, sobre todo aquí en la Universidad de Guadalajara, en otros lugares, pero de la audiencia de Crónicas del Antropoceno. Sin duda, si estás iniciando ese viaje de escribir lo propio, conoce a Sergio, y si no lo conoces sus libros, empiézale por porque en habla mucho de todo lo que trabaja y todo lo que hace como editor de la revista Como Ves de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como editor Editor no, pero digamos, estoy en las labores editoriales. Okay, El editor es Maya Miret, pero hacemos mucho de lo mismo. Pero Sergio llegó antes. Eso sí. Y con muchos años de formar diferentes generaciones en diplomados de divulgación científica, en los que lo seguimos en las redes sociales y que nos llega por ahí la risa del que regañó, y quienes conocemos a través de sus libros cómo aplica todo con maestría, todo esto que hemos estado platicando hoy. Pues bueno, lo dejamos hasta ahí, Juan, para que lo puedas ir a presentar ahorita aquí a la librería Carlos Fuentes. Vamos a seguir conversando, entonces los invitamos a que lo sigan en todas estas redes, lo que mencionaba Víctor, y que sigan con nosotros aquí en las crónicas. Y que sigan la editorial Grano de Sal, puesto que además de este valioso libro, que de veras sugerimos que lo busquen y que lo adquieran, hay muchos otros, aquí mismo vienen algunos enumerados. Tiene unos re bonitos la colección de divulgación. De Vaquita Marina, de Brooke Bestesen, que la entrevistamos, estuvo en Crónicas del Antropoceno el año pasado, pero bueno, hay un largo menú, un menú muy rico aquí para que se lo busquen. Sergio, muchas gracias por estar en Crónicas del Antropoceno, éxito en lo que vayas a hacer aquí en la Feria del Libro, mucho éxito con este libro, que ya no lo vamos a terminar de leer esta semana. Gracias, Víctor, gracias, Juan. Un gusto. Como siempre. Y muchas gracias a todos los que siguen Crónicas del Antropoceno a través de las redes sociales Museo de Ciencias Ambientales. Puedes entrar en contacto con nosotros, alguna pregunta, alguna referencia por ahí que quedó y que te gustaría que te compartiéramos, búscala por ahí. Te ponemos las ligas para que puedas encontrar el libro en la descripción del episodio en donde hayas encontrado este capítulo. Y sobre todo te invitamos a que sigas en las próximas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.